Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como se pueden dar cuenta, de nuevo estoy rodeada de bastantes ruinas y es porque actualmente me encuentro en la antigua ciudad de Filipo. ¿Acaso eso les suena algo familiar, amigos? Filipo suena como a Filipenses, ¿verdad? Es la misma ciudad a la cual el apóstol Pablo le dedica carta a Filipenses. Aquí, amigos, por primera vez el apóstol Pablo empieza una iglesia en Europa, justamente aquí en la ciudad de Filipos. Como les digo, en este lugar por primera vez la iglesia cristiana, la fe cristiana en este caso, cruzó desde Asia hasta Europa. Por primera vez, amigos. Fue en estas mismas tierras donde el apóstol Pablo predicó, donde la palabra de Dios nos habla sobre una mujer llamada Lidia, la cual abrió su corazón al evangelio. Aquí también fue donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado y donde hubo un gran terremoto en la cárcel que rompió las paredes y las cadenas, abriendo la puerta de la cárcel para que Pablo fuera liberado. Así que Filipos, amigos, es más que solo ruinas, es un testimonio vivo de cómo fue que comenzó el evangelio aquí en Europa. Así que en este video, amigos, te voy a llevar por un recorrido completo por las ruinas de Filipos y también te voy a estar contando más acerca de la historia del apóstol Pablo en este lugar, cómo fue que empezó el ministerio, todas las cosas por las cuales pasó, que fueron bastantes, amigos, muy interesantes, y pues prácticamente la historia bíblica de la carta a los Filipenses. Así que bueno, amigos, comencemos con este video. ¿Va? Todo esto son gradas, amigos, como prácticamente el anfiteatro de aquí, y ahorita va a haber un evento. Miren qué interesante, no sé si la alcanzan a ver. Están practicando. Vean, está súper interesante caminar por acá y súper padre porque estos lugares, estos anfiteatros, no coliseos, estos anfiteatros, ahorita les digo porque está muy fuerte. Estos anfiteatros, amigos, los utilizaban para dar shows, ¿verdad? En aquel tiempo. Uy, aquí se escucha mucho el eco justamente aquí en este pasillo. Muy curioso. Pero bueno, estos anfiteatros, amigos, los utilizaban para dar shows, para cualquier evento público en aquellos tiempos, y pensar que justamente ahorita también los utilizan para eso. Y pues bueno, yo tengo entendido que es porque va a haber un evento, ya que nosotros íbamos a pagar el ticket y nos dijeron que era gratis. No sabíamos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy es el Día Nacional del Museo acá en Grecia y pues no están cobrando las entradas. Entonces es muy probable que vayan a tener algún evento, por eso están practicando, ¿saben? Están muy grandes las ruinas, amigos. La verdad que veníamos corriendo porque decía que cerran a las 3, pero dice que cierran a las 7. Ok, amigos, entonces ya que estamos aquí caminando por las ruinas de Filipos, hay que recordar que el apóstol Pablo llegó aquí a Filipos después de haber tenido la visión del varón de Macedonia. En esta visión, amigos, el varón de Macedonia le dijo: ven a Macedonia que necesitamos de tu ayuda. Por esa razón, Pablo vino para acá, llegó a lo que viene siendo el puerto de Cábala, que antes era conocido como Neápolis, y de ahí caminó hasta Filipos, que, amigos, son como 20 minutos en carro desde ahí hasta acá, así que calcúlenle cuánto sería caminando. Entonces a Pablo entra a tierra firme desde el puerto de Neápolis, recorre la vía Ignatia, la cual era la gran carretera romana que conectaba el oriente y el occidente hasta la ciudad de Filipos, así que tomó esa carretera justamente para llegar hasta acá. Si todavía no han visto el recorrido en el puerto de Neápolis, en mi canal ya está disponible el vlog completo a Neápolis. En este video te muestro exactamente por dónde entró Pablo a Europa y cómo inició esta parte tan importante del cristianismo. Así que aquí arriba te voy a dejar el enlace a ese video. La ciudad de Filipos, amigos, no era una aldea cualquiera, sino que era una colonia romana establecida tras las guerras civiles. Así que las personas que habitaban en esta ciudad eran muchos soldados, veteranos, y tenía instituciones, plazas, teatros y costumbres que reflejaban Roma. Así que es muy importante, amigos, ya que sabemos todo eso, ponernos a pensar que Pablo y sus compañeros entraron a un lugar donde la identidad civil y el honor al imperio romano eran lo primordial. Y pues obviamente esto incluía serle fiel a los dioses romanos. Así que de repente que Pablo llegue y predique un nuevo dios, pues era como que, ¿cómo? ¿Saben? Filipos no era cualquier ciudad, era una colonia romana orgullosa de su lealtad al imperio. Aquí
honrar al César no era solamente política, era casi una obligación religiosa. Muchos habitantes veían al emperador como una figura divina, alguien digno de adoración y obediencia absoluta. Por eso, cuando los cristianos proclamaban que Yeshua era el verdadero Señor, aquello sonaba como traición al Imperio Romano, ya que negarse a participar en el culto al César podría traer rechazo, persecución, cárcel e incluso la muerte. Y aún así, muchos creyentes permanecieron firmes en su fe. Quiero mostrarles, amigos, qué bonito se ve desde acá. Voy a ver si podemos bajar, que estoy segura que sí, pero quiero que vean las ruinas. Todo eso es como un piso así completamente, si se dan cuenta, y obviamente ya destruido, pero qué padre, ¿verdad? Podemos ver un poco como en esas partes de la orilla, el piso un poco más formado de cómo estaba antes. Bueno, amigos, aquí ya bajamos al lugar que les dije, que se ve desde ahí arriba como toda una calle romana. Si nos damos cuenta, están todas las ruinas acá, no sé si alcanzan a ver, pero miren, aquí se ve esta partecita que es donde están como que las piedras completas, el piso completo, y luego ya acá pues está lleno de ruinas, amigos. Lo que están viendo aquí probablemente corresponde al área central de la antigua Filipos, muy cerca del Foro Romano, el corazón político, comercial y social de la ciudad. En este lugar se reunían ciudadanos, comerciantes, autoridades y viajeros que cruzaban Macedonia por la vía Ignatia. Todo esto que hoy vemos en ruinas alguna vez estuvo lleno de columnas, edificios públicos, mercados y movimiento constante. Imaginen nada más este lugar hace 2000 años. Soldados romanos caminando por las calles, comerciantes vendiendo mercancías y habitantes escuchando noticias del imperio. Y en medio de todo eso fue donde el mensaje del evangelio comenzó a extenderse por Europa. Entonces, amigos, pueden ver qué padre se ve todo. Provincia de Macedonia. Mira, aquí dice algo así como que provincia. Dice province y nada más dices y lo Maced, que probablemente quiere decir provincia de Macedonia. ¿Me entiendes? Porque aquí era la provincia de Macedonia. Qué interesante, podemos ver estas letras aquí, lo que queda, ¿verdad? Algo que hay que tomar en cuenta es que Macedonia no era una ciudad, sino que era una región muy importante dentro del mundo antiguo. Dentro de la región de Macedonia se encontraban ciudades muy importantes como por ejemplo Filipos, Tesalónica y Berea, lugares que aparecen constantemente en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en las cartas del apóstol Pablo. La región de Macedonia no se hizo famosa por el Nuevo Testamento, sino que siglos antes de la llegada de Pablo, esta tierra ya había sido famosa por ser el reino de Alejandro Magno, desde donde la cultura griega se expandió por gran parte del mundo conocido. De hecho, yo se los he mencionado bastante en este canal sobre la historia de la fiesta de Hanukkah, en la cual celebramos un acontecimiento que pasó durante el Imperio griego en Jerusalén. Te invito a que veas esos videos en mi canal de YouTube para que aprendas más acerca de la historia de Hanukkah y la influencia que tuvo el Imperio griego para los judíos. Aunque para los tiempos del Nuevo Testamento Macedonia estaba bajo el Imperio romano, seguía siendo una región muy estratégica, llena de comercio, influencia política y cultura griega. Por eso, la llegada del Evangelio a Macedonia fue tan importante, porque no se trataba solamente de predicar en un pueblo aislado, sino de traer el Evangelio a una región conectada con algunas de las ciudades más influyentes de esa parte del Imperio Romano, y también con una de las regiones más llenas de paganismo, tanto romano como paganismo griego. Es súper padre, amigos, estar acá y saber que el apóstol Pablo caminó por aquí. Literalmente estas ruinas, como pueden ver, él las vio obviamente construidas, ¿verdad? Nosotros estamos viendo las ruinas, pero es súper padre saber que él literalmente caminó por estas mismas piedras, por estos mismos lugares, lo cual es súper impresionante, amigos. Y es una gran bendición, amigos, estar acá y poder pues presenciar todo esto con ustedes, mostrárselos, documentárselos, para que ustedes aprendan más acerca de este lugar. Y fíjense, acá hay una estatua blanca, voy a tratar de acercarme, que se ve muy curiosa. Vamos a ver cómo se ve más de cerca. Ok, amigos, aquí ya nos acercamos a la estatua que les digo, es esta de por acá, muy curiosa, realmente que no le hallo forma, es como una persona sentada. La esposa de Pilato.
Miren, aquí dice el nombre de mi mamá, Claudia. Dice, seguro es la tumba del esposo de Pilato, que creo que se llamaba Claudia también. Mira, esta sí es una tumba. Todas son tumbas. ¡Qué miedo! También allá. Oh, son bastante tumbas. Ya que estamos aquí en Filipos, les voy a contar cómo fue que la iglesia de Filipos se empezó a formar. Y todo comenzó cuando Pablo y el grupo con el cual venía se pararon junto al río para comenzar una oración. Esto decidieron hacerlo a las afueras de Filipos, ya que en Filipos no había ninguna sinagoga establecida. Hay que recordar que el apóstol Pablo siempre llegaba a sinagogas judías, porque a los judíos era quien les compartía el evangelio, ya que los judíos son del pueblo de Dios. Amigos, justo cuando pensamos que habíamos terminado, nos aparecen estas ruinas de por acá. Me voy a poner un poco mis gafas, amigos, porque el sol está fuerte mientras les termino de contar esta historia. En ese mismo río, amigos, donde el apóstol Pablo llegó con su grupo, se encontraba también un grupo de mujeres, las cuales estaban ahí para adorar a Dios, también para orar. Entre esas mujeres se encontraba una mujer llamada Lidia, la cual era vendedora de púrpura, descrita como una mujer temerosa de Dios. Y pues bueno, ¿quién era esta mujer llamada Lidia? Bueno, Lidia era una mujer comerciante del valioso tinte púrpura. Este tinte era muy caro en esa época, ya que estaba asociado con la gente de élite, así que ella traficaba con este tinte. Algo interesante es que esta mujer era de la ciudad de Tiatira. Hay que recordar que Tiatira está mencionada como una de las 7 iglesias, parte del libro Apocalipsis, la cual está localizada en Turquía, en Asia Menor, en aquel tiempo. Así que Lidia conocía de Dios, probablemente allá conocía a Dios y vino para acá y pues se topa con Pablo. Así que ella estaba viviendo aquí en Europa, en Grecia, en la región de Macedonia, justamente por negocios. La etiqueta que se le menciona en la Biblia como una mujer temerosa de Dios significa que era una mujer gentil, pero que adoraba al Dios de Israel. La palabra de Dios nos dice que Lidia abrió su corazón ante el evangelio. Lidia en ese momento creyó y fue bautizada junto con toda su familia en ese mismo río donde estaba orando el apóstol Pablo. Como Lidia fue la primera mujer aquí en esta ciudad de Filipos que se convirtió al cristianismo, eso lo convierte a que es muy probable que su casa fue utilizada como una casa de oración o de reunión para la iglesia aquí en Filipos, ya que, como les digo, el apóstol Pablo apenas acaba de llegar acá para traer el evangelio, para empezar a hacer una iglesia. Así que Lidia se convertiría en esta primera persona, en este primer miembro, parte de esta nueva iglesia aquí en Filipos. Así que es súper interesante pensar eso, amigos, que Lidia, su casa, ¿verdad?, fue justamente la primera casa de culto aquí en Filipos. Entonces es una mujer muy importante para entender el mensaje y cómo fue que Pablo inició su viaje misionero aquí en Filipos. Cómo fue que este viaje misionero tuvo éxito, ¿verdad? La iglesia de Filipos fue una de las comunidades cristianas más especiales para el apóstol Pablo. De hecho, muchos creen que esta era una de las iglesias que más apoyo y cariño le demostraban a Pablo. Cuando Pablo les escribió la carta a los filipenses, él estaba preso, muy probablemente en Roma, esperando juicio bajo el Imperio Romano. Y aunque Pablo estaba encarcelado, lejos de escribir una carta llena de miedo o desesperación, escribió una carta llena de gozo, esperanza y ánimo. Los creyentes de Filipos habían enviado ayuda económica y apoyo para Pablo por medio de Epafrodito, uno de los miembros de la iglesia. Mientras que otros creyentes se alejaban de Pablo por miedo a la persecución, los filipenses permanecieron fieles apoyándolo incluso en sus momentos más difíciles. Y algo impresionante es que en esta carta a los filipenses aparece uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, Filipenses 4:13, el cual dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y personalmente, este es uno de mis versículos favoritos. Pero algo que muchas veces no entendemos es el contexto en el que Pablo escribió estas palabras, ya que no las escribió viviendo cómodo, libre o exitoso según el mundo, sino que las escribió estando preso, posiblemente cerca del final de su vida, enfrentando dificultades, persecución e incertidumbre. Cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de permanecer firme, tanto en abundancia como en necesidad, tanto en libertad como en sufrimiento. Era una declaración de fe en medio de la dificultad. Además, en la carta a los filipenses, Pablo también les habla muchísimo sobre la humanidad y pone como ejemplo a Yeshua, diciendo que el Mesías, aun siendo Dios, se humilló tomando forma de siervo. También les anima a mantenerse unidos,
a no desanimarse por la persecución y a seguir viviendo con gozo aún en tiempos difíciles. Y pensar que la carta de Filipenses fue escrita mientras Pablo estaba encadenado bajo vigilancia romana hace que esta carta tenga todavía más fuerza. Es súper interesante el viaje misionero de Pablo en esta ciudad, amigos. Como les digo, pasaron muchísimas cosas. Primero Pablo llega a un río a orar, pedir bendición de Dios porque iba a empezar a compartir el evangelio en Europa. Así que obviamente él se paró, se detuvo en ese río a orar. Conoce a Lidia, la primera persona que Dios le muestra mientras está orando. Se convierte y lo ayuda prácticamente con la expansión de la iglesia porque ofrece su casa como un lugar de culto. Y luego él entra a la ciudad de Filipos y se presenta con algunas adversidades, que es que lo meten a la cárcel, imagínense. Y Pablo, en vez de sentir miedo o quejarse de Dios, no, él simplemente, amigos, comenzó a orar, comenzó a confiar en Dios y Dios, ¡pum!, destruye la cárcel y lo libera. Amigos, pueden ver la prisión por allá si se pueden dar cuenta. Y pues bueno, amigos, les voy a contar un poco la razón por la cual el apóstol Pablo terminó encarcelado. Entonces ellos se enojan y empiezan a querer perseguir a Pablo y a Silas, ¿verdad? Tras este gran escándalo, los persiguen y pues ahí es cuando los golpean y los meten a la cárcel. Así que bueno, vamos a acercarnos a la cárcel para mostrárselas mientras les cuento el milagro que pasó ahí dentro. Así que en el siguiente video, amigos, los voy a llevar por un recorrido de la prisión de Pablo. Les voy a contar más acerca de la historia de Pablo en este lugar, qué fue lo que pasó ahí y cómo salió de este lugar. Así que les invito, amigos, a que si les gustó este video denle like, compártanlo con más personas para que más personas conozcan sobre la historia del cristianismo, del evangelio, de las misiones del apóstol Pablo y de todos los demás apóstoles y conozcan con sus propios ojos los lugares bíblicos. También los invito a que se suscriban, amigos, si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por este video, espero les haya gustado bastante, Dios los bendiga grandemente, yo soy Berlín y nos vemos hasta la próxima. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.